Y es para mí un gusto y un honor estar en este congreso, donde vamos a tocar uno de los temas más interesantes y de mayor debate de los últimos años, que son los inhibidores del factor 11, que parecían tener un gran impacto. Es para mí también un honor estar hoy, está con nosotros hoy la secretaria de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Doctora, bienvenida. Y es un gusto participar con mi querido amigo José Ramón Aspiri, en donde tocaremos rápidamente en los primeros minutos, pues los datos más relevantes de lo que es las bases lógicas y teóricas de cómo estos anticoagulantes o inhibidores del factor 11 pueden ayudarnos en algunos escenarios clínicos. Miren, el primer punto es esta parte. ¿Cuánto tardamos en aceptar que la inflamación es un factor determinante para las trombosis? 30 años. 30 años para aceptar algo que teníamos siempre enfrente de nosotros y nos negábamos a aceptar. También es cierto que hoy el concepto de trombo rojo y trombo blanco es antiguo. Trombo plaquetario y trombo de fibrina, improcedente. Trombo arterial y trombo venoso, fuera de contexto. La realidad es que la trombosis disparada por tromboinflamación en cualquier segmento arterial o venoso de vasos grandes o vasos pequeños es exactamente la misma actividad. Y evidentemente no se ve bien, pero en la parte superior están lo que son los factores de riesgo de la tromboinflamación, que en términos generales es el estrés, infecciones, tabaquismo, diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial sistémica. Es decir, la trombosis venosa no se dispara porque viajé 40 horas en un avión. Se dispara porque sí, viajé 40 horas, pero tengo un endotelio reactivo que está presto a generar trombosis porque todos los mecanismos de defensa antitrombóticos están alterados. Y esta imagen que tienen aquí es la forma como personalmente veo la trombosis. En la parte media, la tromboinflamación, a la izquierda, la inmunotrombosis, y por supuesto la clásica formación del trombo mediado por ruptura del endotelio y expresión del factor tisular, que nos da un ejemplo clásico es el síndrome coronario agudo o cualquier trombosis mediada. La tromboinflamación, el componente más importante es la interleucina 6 mensajera. Y la interleucina 6 mensajera es un elemento que incrementa el fibrinógeno, el factor 8, el factor de von Willebrand, y no solamente genera esta activación, sino también a nivel de las células endoteliales, inhibe las proteínas antitrombóticas naturales, como es la antitrombina 3, proteína S y la trombomodulina. Específicamente, la trombomodulina es el anticoagulante natural que tenemos en el organismo y es el que elimina las trombosis que se generan normalmente en la vida diaria. Y la trombomodulina se expresa en las células endoteliales y ese es un mecanismo anticoagulante natural. A veces pienso que quizás en el futuro, más que buscar inhibidores del factor 11, deberíamos de buscar medicamentos que aumenten la expresión de la trombomodulina para una efectividad mejor antitrombótica. Y la interleucina 8 también forma parte importante porque además activa las integrinas de la pared vascular, estimula neutrófilos, adhesión al endotelio, y todo esto va a estar disparado específicamente por estimulación viral y bacteriana. Y ese es otro componente. El sistema de coagulación, así tan simple como lo marcaban los hematólogos, pues también pasó a la historia. Hoy evidentemente tenemos la inmunotrombosis y la inmunotrombosis está mediada específicamente por infecciones virales y bacterianas y no tienen que ser infecciones graves. La inmunotrombosis está representada principalmente por la expresión de las redes extracelulares genéticas de neutrófilos, que son estas que se ven aquí. Y estas tienen histonas en su interior
que van a activar el sistema de la coagulación a través de los DAMs y de los PAMs, es decir, las DAMs y las PAMs tienen en este célula tienen factor tisular encriptado. Y esto genera que no tiene que haber lesión endotelial. Entonces, el factor tisular está encriptado en el monocito, se activa y dispara todo el sistema de coagulación. Por un lado, y por otro lado, bueno, pues tenemos el mecanismo complejo de la ruptura y de la expresión del factor tisular que va a disparar el sistema de la coagulación a través de las vías clásicas que ustedes conocen. Pero también tenemos la miopatía auricular, y en la miopatía auricular también la inflamación tiene un componente muy importante en la formación del trombo. Evidentemente aquí hay otros mecanismos en donde la característica morfológica de la orejuela forma parte, también la expresión de diferentes biomarcadores que se han visto cuáles, todos en la miopatía auricular. Y evidentemente también hay algunos otros actores, como por ejemplo la hiperglucemia. La hiperglucemia a través de estos componentes inflamatorios también puede producir trombosis y hay artículos bien descritos en donde el primer factor de riesgo de un paciente con tromboembolia pulmonar fue una diabetes descompensada con 600, 1000 de glucosa. Pero también tenemos que recordar la parte más importante de esto es la angiotensina 2, la cual también a través de estos componentes proinflamatorios puede inducir la degradación del óxido nítrico y genera especies de reactivas de oxígeno, activa el tromboxano y es un factor protrombótico. Sin embargo, en mi opinión, el paso más grande que ha dado la hemostasia y la trombosis en este siglo o en estos últimos años es específicamente el cambio conceptual de lo que es la función plaquetaria. Las concebíamos como unos elementos que tapaban la lesión de un vaso para que no nos desangráramos. Ese es el concepto. Sin embargo, hay cientos de trabajos experimentales y de fase 1 que demuestran que las plaquetas son un conducto fisiológico de señalización inflamatoria. Vean ustedes ese concepto tan retador. Conducto fisiológico de señalización inflamatoria que va a activar a través de liberación de quimiosinas y citocinas, una inflamación local y formación de redes extracelulares genéticas de neutrófilos, es decir, la función plaquetaria está ligada con la inmunotrombosis, de tal suerte que para esto necesitamos tener anticoagulantes de primera elección que nos ayuden. Y si alguien tiene alguna duda de lo que es la tromboinflamación, pues ahí está la mejor representatividad de cómo este virus en niños recién nacidos nonagenarios, en vasos pequeños, en vasos grandes, generaron trombosis por todos lados. Y esto fue lo que terminó con la discusión si la trombosis está generada o no por la inflamación. Ahora, en los últimos años, pues hemos vivido un momento histórico. Pueden ustedes observar cómo entre 1940 y 1990, pues solamente había heparina no fraccionada, antagonistas de la vitamina K y dicumarol. Para los 90 aparece la heparina de bajo peso molecular y el argatroban. Después aparecen estos heparinoides y el precursor de todos los anticoagulantes orales directos, cimelagatrán, es un inhibidor del factor 2A que salió del mercado por daño hepático y mortalidad. Y después se dispara toda la cascada de anticoagulantes orales inhibidores del factor 10A hasta que aparece el primer inhibidor del factor 11. Y esto, por recordarles que una de las características más importantes es la rápida acción que tienen estos anticoagulantes orales directos, pero también con una vida media corta, lo cual puede tener ventajas o desventajas si lo comparamos con la vida media de la senocumarina y de la warfarina, que es de 10 horas y 40 horas respectivamente. También hay que recordar la eliminación renal, en donde apixaban es el que menos eliminación renal y quizás ahí deriva esa menor incidencia de complicaciones hemorrágicas descritas en muchas poblaciones y la necesidad de monitoreo pues en estos con estas moléculas
se pierde. También es cierto que uno de los puntos más importantes es cómo revertimos. Tenemos idarizumab y andexanet, ahí dice no disponible, pero estas guías pues, están publicadas en el 2017. Hoy esto ya reciente, el sábado que entra va a lanzar AstraZeneca andexanet alfa. Si sirve o no sirve, pues yo les puedo decir que en el Hospital Zambrano de León el doctor Posas tiene idarizumab y se ha usado una vez en 15 años. Así es que ahí les platico. Finalmente, recordarles esta parte más importante. Miren, yo he tenido 3 hemorragias por inhibidores del factor 10A asociado a ¿qué? A miodarona. Entonces, si ustedes, y hay reportes, de tal forma que un mensaje importante sería recordar que esta asociación con cualquier inhibidor del factor 10A puede inducir complicaciones hemorrágicas. Y ahora tenemos aquí los anticoagulantes orales del factor, inhibidores del factor 11. Aquí ven ustedes cómo tenemos anticuerpos, pequeñas moléculas, inhibidores naturales y oligonucleótidos antisentidos, además de los aptómeros. Ahí ven cómo se ligan la gran mayor parte a una proteína objetivo. Las rutas es variada, puede ser intravenosa, subcutánea, y la administración también varía mensualmente, pues obviamente una vía subcutánea mensual nos va a mejorar la adherencia. También su inicio es variado. Los anticuerpos monoclonales de horas a días, las moléculas pequeñas en minutos a horas, los inhibidores naturales igual y los oligonucleótidos antisentidos son más lentos. Finalmente, la pérdida de acción, como ustedes pueden observar, varía en todas estas moléculas y la excreción renal, a excepción de las pequeñas moléculas, los demás no tienen ese problema. Y si esto es algo que nos va a ayudar, pues es una pregunta que aún no tiene respuesta. En términos generales, aquí tenemos ya entonces las 3 clases y los medicamentos que se han utilizado recientemente. Tienen el oligonucleótidos antisentido, que es subcutáneo, vida media 10 días. El abelacimab, que parece ser que es el que mejor se ha posicionado en sus estudios, es intravenoso una vez al mes, vida media de 20 a 30 días y no tiene ningún problema con la excreción renal. Y también tenemos, por supuesto, el osocimab, que está menos posicionado, y el sisomab. Finalmente, el Axudencian, que era la gran apuesta que tenía Bayer y que no parece haber tenido el componente terapéutico que deseábamos. La pregunta es ¿por qué? Una posibilidad es la dosis, pero otra posibilidad es que, miren, este solamente inhibe el factor 11 activado y Asundexian inhibe el factor 11 activado y el abelacimab el 11 no activado y el 11 activado. Quizás el secreto entre esa diferencia entre Asundexian y abelacimab sea la falta de acción sobre el factor 11 no activado de Asundexian. Finalmente, tenemos milvexian y frunexian. Como ustedes pueden observar, tenemos una gran cantidad de elementos terapéuticos que están en estudio. Ahora, ¿qué podríamos esperar de estos anticoagulantes? Bueno, quizás podrán tener efectividad en aquellos escenarios clínicos en donde los DOACs no pudieron tener posición, como son todos estos grupos. Recordar que los inhibidores del factor 11 tienen una interacción muy clara con la superficie de contacto y la superficie de contacto pues es básica para la formación de trombo en los aparatos médicos, en donde la trombosis de los aparatos médicos pues no depende de factor tisular, sino depende de una proteína que es la fibrina. Y también pensar si nos va a ayudar en este grupo, los que tienen riesgo alto para hemorragias, y otros grupos en donde la anticoagulación no es sencilla. Finalmente, los mensajes para llevar pues, son estos. La alta tasa de mortalidad en Estados Unidos por una trombosis, la no inferioridad y de estos medicamentos sí fue un paso muy importante. Sin embargo, hay que reconocer que en la mayoría de los inhibidores del factor 11
la vida de administración y la vida media es superior a la observada en los DOACs. Es cierto que hay optimismo, pero cada vez es menos, esa es la realidad. Y independientemente si alguno de estos se posiciona, pues hay que tener cuidado y cautela, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y lo más importante es que durante el uso ya en la práctica clínica es posible que aparezcan nuevas contraindicaciones y problemas. Bajo este escenario, pues con esto termino mi participación y le doy la palabra al doctor José Ramón Aspiri. Doctor José Ramón Aspiri es cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, cardiólogo ecocardiografista, labora en el Hospital Muguerza, en donde conduce un exitosísimo en verdad, equipo de reacción rápida en infarto agudo del miocardio. Y además, pues al igual que yo, hemos visto cómo han crecido los anticoagulantes en estos años. Y bueno, tanto José Ramón como yo podemos estar seguros de que tenemos no sé si esto es una gran ventaja o desventaja, pero tener la capacidad de haber aprendido a usar todos los anticoagulantes orales. A veces me pregunto qué va a pasar con los antagonistas de la vitamina K. Yo no sé si un residente ahorita pueda llevar bien una dosificación con warfarina. No sé si va a poder, porque ya no se usan. Pero pues te doy la bienvenida, José Ramón, y te agradezco tu tiempo y tu esfuerzo. Muchas gracias, doctor Jerjes. Gracias, Carlos. Pues durante los siguientes minutos vamos a hablar acerca de los inhibidores del factor 11A, específicamente en fibrilación auricular. Y voy a empezar con estos apuntes como era un pizarrón, y así me lo enseñó el doctor Álvaro Gómez Leal. El doctor Álvaro Gómez, gran hematólogo, y bueno, es el iniciador de todo un linaje de hematólogos que son muy exitosos aquí en Monterrey. Y él decía que era muy sencillo entenderle a la cascada de la coagulación, y agarraba el pizarrón y ponía estas rayas y decía, acá está la vía intrínseca, que está formada por el factor 12, que a su vez activa el factor 11, que a su vez activa el factor 9, que a su vez activa el factor 8. Esa es la vía intrínseca. Y la vía extrínseca está mediada por el factor tisular, que generalmente aparece por la exposición del tejido subendotelial hacia el torrente circulatorio. Y en la vía intrínseca está mediada básicamente por el factor 7. Luego viene esta que es la vía común, inicialmente con el factor 5, que sabemos ahora que el factor 5 es calcio. El factor 10, el factor 2, que es la protrombina, que la protrombina cuando se activa hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina y así se forma el coágulo. Y esta es la forma más sencilla, como yo me lo aprendí en aquellas épocas, que como bien lo dijo hace un momento el doctor Jerjes, esto ha evolucionado y ha cambiado importantemente. La heparina inhibe la vía intrínseca y se evalúa con el tiempo de tromboplastina parcial. Los antagonistas de la vitamina K inhiben las síntesis hepáticas de diferentes factores que ahí se producen, incluyendo el factor 7, el factor 10, el factor 2, la protrombina, y su efecto se evalúa con el tiempo de protrombina. Ahora, vamos a borrar todo esto porque hay novedades. Las novedades son que tenemos medicamentos que antes se llamaban nuevos anticoagulantes orales, ya no se llaman nuevos, ya no pueden ser nuevos porque ya tienen 20 años, y se llaman anticoagulantes orales directos. Y existen los que inhiben directamente al factor 10 y existe el dabigatran que inhibe directamente al factor 2 o la protrombina. Y los nuevos actores en esta escena son los inhibidores del factor 11, que ya los puso en una tabla el doctor Jerjes. Son los oligonucleótidos antisentido, antisens, los anticuerpos monoclonales y las moléculas pequeñas. Y aquí están diversos ejemplos de ellos y vamos a hablar durante los siguientes minutos específicamente de estos medicamentos en la fibrilación auricular.
Esto es lo que también hace un momento dijo el doctor Jerjes. Los DOACs o los anticoagulantes orales directos son más seguros que los antagonistas de vitamina K, pero el sangrado sigue siendo un problema real. En esta gráfica vemos en el eje de las Y los sangrados mayores y son 25,000 pacientes que recibieron DOACs con diferentes grados de riesgo. Y vean ustedes que se va incrementando progresiva y significativamente el riesgo de sangrado con los DOACs. Es decir, es un problema real que vamos a tener que buscar reducir la trombosis sin aumentar el sangrado. Y esa es la historia de por qué surgen los antagonistas del factor 11. Voy a presentarles algunos trabajos. En primer lugar es el estudio Azalia, TIME 71. Recordaremos todas ya van en el 71, creo que ahorita van en el 78. Pero este es el Azalia TIME 71, que fue presentado en el American Heart en noviembre del año pasado. Este estudio es un estudio comparativo de, Abeliximab en dosis de 150 o 90 miligramos administrados en forma subcutánea contra Rivaroxaban en dosis de 20 miligramos diarios, que es el estándar, en pacientes con fibrilación auricular con riesgo moderado a alto de un evento isquémico y se aleatorizaron en una tasa 1:1:1, 1,287 pacientes. Muy importante entender que el punto terminal primario del estudio era un punto de seguridad, que era la presencia de sangrado mayor o clínicamente relevante no mayor, acorde a la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Y los principales criterios de inclusión fueron edad más de 55 años, fibrilación o flóter auricular que requirieran anticoagulación, CHA2-VASc mayor de 4 o mayor de 3 si se iba a utilizar tratamiento antiplaquetario concomitante o tenían depuración de creatinina menor de 50. Y la noticia importante fue que el día 14 de septiembre del 23, los miembros del comité de supervisión del medicamento unánimemente llegaron a la conclusión de recomendar la terminación del estudio debido a que hubo una reducción mayor que la anticipada tanto en los eventos de sangrado mayor como los clínicamente relevantes no mayores a favor de abelacimab. Esta es la gráfica de Kaplan-Meier, en donde en Rivaroxaban, en morado, vean ustedes que tuvieron más eventos con una tasa de riesgo de 0.33 altamente significativa desde el punto de vista estadístico con 150 miligramos y de 0.23 con 90 miligramos. Entonces, queda muy claro que sangran menos. Eso es bastante claro. Llegaron a esta conclusión. Es un potente inhibidor del factor 11 con más del 95% de inhibición. No presenté esa gráfica. Y hubo una reducción significativa de sangrado con la dosis de 150 miligramos comparado con Rivaroxaban, con reducción de 67% de los sangrados mayores o los clínicamente relevantes, 74% de mayores y 93% de sangrado de tubo digestivo. Sin embargo, este estudio todavía, a la última vez que consulté, que fue el 24 de agosto, todavía no está al menos publicado y no tienen los resultados expuestos. Entonces, todo esto es información preliminar, creo que es bastante válida, se presentó en el American Heart y veamos ahora que a partir de ese estudio viene el estudio TIMI 76 LILAC, en donde van a aleatorizar, este estudio está en camino, se está haciendo, están aleatorizando pacientes, se busca aleatorizar 1,900 pacientes con fibrilación auricular, pero que no se les puede dar anticoagulación. ¿Ok? Punto muy importante.
y lo van a aleatorizar a placebo contra abelazimab, 150 miligramos mensuales. El punto terminal primario es de eficacia, que es la presencia de ictus o embolismo sistémico, y el punto primario de seguridad, que es sangrados 3 y 5 de BARC. Entonces, este ya es diferente. Este es un estudio de eficacia. El de seguridad creo que ya quedó claro. Asundexian, que ya lo comentó también ahorita el doctor Jerjes, es una molécula pequeña que tiene una vida media de 14 a 17 horas. Se elimina únicamente 15% por vía renal. Fue muy bien tolerada. Es un inhibidor dosis dependiente del factor 211. No interactúa con clopidogrel, que es muy importante. No hay diferencia en edad y género. No se inhibe ni induce CYP3A4 y no tiene interacción con alimentos. Entonces, de ahí viene, utilizando este medicamento, el Asundexian, el Pacific Atrial Fibrillation, Pacific AF. Este estudio fue publicado en Lancet en el 22 y es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, con comparador activo en fase 2, que era fase de búsqueda de dosis, 50 miligramos de Asundexian o 20 versus apixaban, 5 miligramos 2 veces al día. Y el punto terminal primario era evaluar la inhibición para ver que hubiera menor incidencia de sangrado. Nuevamente, un estudio enfocado a la seguridad y no a la eficacia. Estos son los resultados principales. Y bueno, otra vez encontramos que, al igual que con abelazimab, hay menor sangrado que con apixaban. En el otro caso era rivaroxaban, pero hay menores tasas de sangrado. Es decir, ya van 3 estudios que nos hablan que sí verdaderamente disminuye la tasa de sangrado. El domingo presentaron en Londres este estudio y fue al mismo tiempo publicado en New England, que todavía no tiene fecha, pero fue publicado el día 1 de septiembre también en el New England. Y este es la secuela del estudio Pacific. Este es el estudio Oceanic, que es Asundexian versus apixaban en pacientes con fibrilación auricular. Como antecedentes, los anticoagulantes orales previenen el ictus en fibrilación auricular, pero incrementan el sangrado. Y el Asundexian pudiera prevenir el ictus, pero con menos sangrado. Esa es la hipótesis. El diseño es un ensayo clínico aleatorizado, paralelo, prospectivo, fase 3. Incluyeron pacientes adultos con FA por electrocardiograma, con indicación para anticoagulación indefinida, chatback de más de 3 en hombres o más de 4 en mujeres, más de 2 si tenían tasa de filtración de menos de 50, si tenían que estar recibiendo doble antitrombótico más de 70 años o historia de ictus o isquemia cerebral transitoria previa. Excluyeron los que tenían prótesis valvular mecánica, FA valvular, ictus isquémico dentro de los 7 días previos y tasa de filtración glomerular de menos de 25. La intervención fue el Asundexian 50 miligramos diarios, 1 a 1, contra apixaban 5 miligramos o 2.5 2 veces al día. Ustedes conocen las guías al respecto. Los desenlaces, y aquí viene lo interesante. Los desenlaces fueron de eficacia, que era no inferioridad contra apixaban en ictus o embolismo sistémico. ¿Ok? Esta es eficacia, no seguridad. Y en seguridad, superioridad en eventos hemorrágicos. Y los resultados básicos: 14,000 pacientes, edad arriba de 70, 18 con insuficiencia renal crónica, 18% con ictus, 16% anticoagulante, chat-BASC avanzados, 4.3, y este es el resultado principal. Esta es la incidencia acumulada de eventos de ictus o embolismo sistémico, que fue de
1.3% con asundexian contra 0.4% con apixaban. Riesgo relativo de 3.79, ampliamente significativo por su intervalo de confianza que no cruza la línea de identidad, demostrando que hay menos eventos de embolismos con apixaban que con asundexian. El estudio fue también terminado prematuramente por recomendación del Comité de Seguridad, pero basado en falta de eficacia, no en falta de seguridad. Y el sangrado mayor en asundexian fue de 0.2%, en apixaban de 0.7%, con un riesgo relativo de 0.32, es decir, casi 70% de reducción en la tasa de sangrado. Pero pues mi pregunta, o sea, cuando yo estuve leyendo todos los estudios, pues llegas a la conclusión, sí está bien, qué bueno que no sangren, pero tampoco se anticoagulan. Entonces, ¿dónde estamos parados? Para concluir, damas y caballeros, los anticoagulantes orales directos son eficaces y más seguros que los antagonistas de vitamina K, pero hay una necesidad no resuelta que es el riesgo de sangrado. Hay una nueva alternativa que son los inhibidores del factor 11 activado que reducen el riesgo de sangrado, pero aún está por determinar si verdaderamente disminuyen la tasa de trombosis y embolismos. Y hay múltiples estudios que están en curso. Muchas gracias. El doctor Elizalde no puede estar con nosotros por un problema de salud. Entonces yo voy a tratar de cubrir su conferencia, que es importante porque el estudio de los anticoagulantes en la enfermedad trombólica venosa es muy interesante por muchos puntos que pondré a consideración de ustedes. Y veremos cuál es la experiencia clínica. Yo les puedo dar como inicio que la historia de los anticoagulantes es igual. Todos los anticoagulantes habidos por haber, todos empiezan en la enfermedad trombólica venosa, todos los que ustedes gusten, y eso tiene explicaciones importantes. Es un hecho que estos anticoagulantes modificaron el manejo de la anticoagulación y lo hicieron más simple y más sencillo. También es cierto que cuando se utilizó la dosis de la vía del tromboxano y la vía del factor 10A, que es la dosis COMPAS, se logró una interesante observación y un cambio en la mejor evolución de prevención secundaria que se ha visto en la historia de todos los estudios, que es muy larga, empezando desde los estudios de aspirina y clopidogrel. Obviamente, una dosis fija con un periodo con pocas interacciones con medicamentos y con alimentos, pues son otra importante alternativa. Sin embargo, tenemos ahí importantes grupos en donde no estamos seguros si los podemos utilizar o no. Y estos, pues ahí están, y es ahí donde quizás en el futuro los inhibidores del factor 11 se posicionen, quizás, pero eso no es algo. Lo que sí es importante es que la interacción con otros medicamentos y otras indicaciones, pues aún no están perfectamente demostradas y tendremos que esperar nuevos resultados para ver qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con este grupo, la cirugía ortopédica mayor? Pues aquí esto es muy importante, que la prótesis de rodilla es el modelo clásico, para todos los anticoagulantes, porque primero tiene un alto riesgo protrombótico, pero segundo, pues es muy fácil de identificar si hay trombosis venosa profunda o no con un ultrasonido o con una venografía, y es muy fácil de demostrarlo. Entonces, todos los anticoagulantes han tomado este modelo, y es el sitio ideal en donde se ha ensayado todos los anticoagulantes. Y después pasan a la fibrilación auricular. Así ha sido históricamente. Y ese es el motivo. Ahora, los inhibidores del factor 11, como lo ha mencionado ya el doctor Aspiri,
pues obviamente que también tenían que tener este grupo para probar su concepto y su eficacia y seguridad. Esto es los datos que se tienen en trombosis venosa profunda en este grupo de pacientes. Tenemos primero las dosis que se utilizaron con este componente, que fueron 200 a 300 miligramos 3 veces al día, y se comparó con enoxaparina, 40 miligramos, y el tratamiento lo iniciaron 36 días antes de la cirugía. El objetivo primario pues, era ver la incidencia de tromboembolismo venoso y como seguridad la efectividad. 200 miligramos no fue inferior y 300 miligramos probaron tener una superioridad a enoxaparina en este modelo. La seguridad, evidentemente, hubo menos complicaciones hemorrágicas, pero ahí está el punto crítico. A veces al inicio de esta serie de estudios, todos teníamos la idea de que íbamos a tener 0% de complicaciones hemorrágicas, pero al final del día lo que estamos seguros hoy es que la única forma de que un paciente que no sangre con un anticoagulante es no darle anticoagulante, es la única forma. Siempre vamos a tener el riesgo y la posibilidad de una complicación hemorrágica. Después, Osocimab, que también es un producto de Bayer, se utilizó en dosis pre y posoperatorias, en dosis de 0.3, 0.6, 12 y 1.8 miligramos por kilogramo en forma intravenosa, o enoxaparina con la misma dosis, 40 miligramos, que es la dosis histórica profiláctica que hemos utilizado históricamente, y también compararon con apixaban, 2.5 miligramos 2 veces al día. Y en este grupo, pues se vio la efectividad, dado posoperatoria, fue no inferior a enoxaparina, y la dosis de 1.8 llenó los criterios de superioridad. De tal forma que también fue un estudio positivo. Sin embargo, nuevamente observamos que la diferencia real de hemorragias, 5% contra 2% en apixaban, pues tampoco es tan diferente. Otro componente importante, abelacimab, también utilizando el modelo posoperatorio de reemplazo de rodilla, se utilizaron la dosis de 30, 75 y 150 miligramos en dosis única intravenosa posoperatoria o nuevamente enoxaparina. Analizaron eficacia, analizaron seguridad y en términos de efectividad, la dosis intravenosa de 30 miligramos fue no inferior a enoxaparina y los 75 miligramos y 15 miligramos fueron superiores a esta molécula. En términos de seguridad, la hemorragia fue infrecuente, 2, 2 y 0% en las 3 dosis de abelacimab, con 0 en el grupo de enoxaparina, y eso pues nos vuelve a demostrar que independientemente de cuál sea el anticoagulante, aquí enoxaparina pues tuvo mejores resultados en términos de efectividad. En esta otra molécula, milvexian, que es una molécula compartida con Bristol Myers y Janssen, utilizaron varias dosis en posoperatoria, dosis de 25, 50, 100 o 200 miligramos 2 veces al día, o 25, 50 o 200 una vez al día contra enoxaparina. ¿Cuál fue la efectividad? Se observó que la enfermedad trombólica venosa se observó en el 21, 11 y 9% y 8% de las dosis correspondientes a 25, 50, 100 y 200 miligramos 2 veces al día. Y en 25, 24 y 7%, y en aquellos que tuvieron la dosis de 25, 50 y 200 miligramos una vez al día, comparado con 21% de lo que se observó con enoxaparina. En términos de efectividad, la hemorragia de cualquier condición se observó en el 4% de los pacientes con milvexian
y 4 de los que tomaban enoxaparina. Pues realmente fueron la misma incidencia. Las hemorragias no mayores clínicamente relevantes o mayores fue de 1 y 2% respectivamente. En términos de cáncer, pues esto ha sido un tema complicado porque a pesar de que los estudios con anticoagulantes orales directos se han posicionado, hoy aún no estamos seguros si realmente los anticoagulantes orales directos nos funcionan, y especialmente en aquellos pacientes que tienen cáncer gástrico, en donde se ha visto una importante alta incidencia de hemorragias gastrointestinales. Y este es, para finalizar, el espectro muy optimista y ambicioso de los anticoagulantes orales directos. Como ustedes pueden observar, podrían tener expresión en evento vascular cerebral, síndrome coronario agudo, COVID, trombosis venosa y cáncer, trombosis en sitios postoperatorios, tromboembolismo crónico con enfermedad renal crónica y en evento vascular cerebral no embólico. Finalmente, ¿qué podríamos comentar? Pues tenemos hoy un nuevo reto, y el reto va a ser la paciencia. Tenemos que esperar los resultados y tener la suficiente capacidad para analizar cuidadosamente cuál es realmente la presencia terapéutica de estos nuevos anticoagulantes. El concepto, pues yo creo que está bien sostenido en estudios de fase 2, en donde se ha demostrado en algunos grupos inclusive superioridad. Sin embargo, queda claro que en términos de complicaciones hemorrágicas no parece haber diferencias. Y eso pues va a ser un punto muy importante en el momento y en la toma de decisión en el futuro, porque yo estoy seguro que por lo menos una de estas moléculas se va a comercializar. Y va a ser interesante tener diferentes opciones terapéuticas para grupos de mayor riesgo. Y evidentemente, pues la gran pregunta es si tendremos la posibilidad de cambiar los antagonistas de la vitamina K, que son el tratamiento tradicional en las prótesis cardíacas mecánicas, por uno nuevo, o en aquellos que tienen la enfermedad renal más grave y más complicada, que es el paciente que está en hemodiálisis y que requiere anticoagulación, en donde las complicaciones obviamente son hemorrágicas, son mayores. Y obviamente tendremos que tener esa paciencia para entender los efectos de estos nuevos medicamentos, y seguramente en el futuro tendremos una nueva alternativa. Si estos anticoagulantes orales, estos anticoagulantes inhibidores del factor 11 van a sustituir a los inhibidores del factor 10A, la pregunta es, yo creo que no, pero sí vamos a tener una alternativa para grupos de más riesgo para complicaciones hemorrágicas. Bueno, pues con esto yo les agradezco su atención e invito al doctor José Ramón Aspiri que nos acompañe por si hay alguna pregunta o comentario. Nadie se anima. Doctor Camacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por las pláticas, las conferencias muy interesantes. Es un tema a mí que en particular se me hace muy interesante. Leyendo un poco de la historia de cómo surgieron la idea de este factor 11 como una diana terapéutica. En los judíos askenazíes son una comunidad genéticamente muy cerrada y tenían mutaciones del factor 11 que se llama hemofilia C o enfermedad de Rosenthal. Y en estudios de seguimiento veían que se infartaban menos y tenían menores incidencias y prevalencias de trombosis venosas profundas y este tipo de complicaciones. A partir de ahí surge toda esta idea. Inicialmente, como ya bien presentó el doctor Jerjes, particularmente en postoperados de reemplazos de rodilla y de cadera, parecían una buena opción terapéutica. Sin embargo, ahí el Oceanic AF nos deja dudas en cuanto a su eficacia. Un comentario muy acertado que en mi opinión resalta el doctor Jerjes es el Abelacimab. Pareciera ser el que mejor posicionado está por este mecanismo dual
de inhibición del factor 10 y del factor 10 activado. Y pues bueno, habrá que esperar los resultados del Azaela-Timi, comparado me parece que fue con Rivaroxaban, que se tuvo que detener antes por mejores resultados. Pero bueno, mi pregunta con todo este preámbulo es, ¿en qué escenario clínico en su vasta experiencia, doctores, es donde más área de oportunidad hay actualmente o mayor limitación de los anticoagulantes actuales, ya sea el paciente crítico, el paciente en hemodiálisis o el paciente adulto mayor con múltiples comorbilidades, con, por ejemplo, fibrilación auricular? Esa sería mi pregunta. Pues es Gracias. una pregunta muy interesante. El comentario que hace el doctor Camacho es muy pertinente, porque así fue efectivamente como se identificó esta diana terapéutica con ese grupo en esa población. Y también la identificaron en aquellos que tenían el factor 11 bajo, no solamente en los que tenían la hemofilia C. Pero, ¿qué te parece la pregunta, Ramón? ¿Tú qué contestarías? Bueno, en primer lugar, lo que comentaste de los judíos eskenazi es exactamente de donde nace este concepto. Es una observación como muchas veces ocurre como Fleming con la penicilina y demás, ¿verdad? Mira, cuando he estado leyendo todo este tema y tratando de buscar un nicho específico para estos medicamentos, yo veo que entre más grave es la enfermedad y más protrombótica es, más potente necesita ser el anticoagulante y más riesgo de sangrado tienes que asumir. Entonces, yo creo, por lo que hasta ahorita hemos visto, que estos anticoagulantes no son potentes y por lo tanto van a tener que estar en un nicho en el cual no quieras a un paciente muy anticoagulado. Ejemplo, postoperatorios. Yo creo, por ejemplo, hace ratito que dijo Carlos, prótesis de rodilla, prótesis de cadera. Es fecha que los cirujanos no quieren anticoagular a los pacientes. O sea, con toda la información que hay, es fecha. Una de las últimas veces cuando estuve yo asusando de que los anticoagularan, el comentario del cirujano es, la trombosis es un acto divino y la hemorragia es una iatrogenia. Ese fue lo que me contestó. Claro que yo se la reviré y le dije, no, la trombosis también es una iatrogenia. Claro, que la trombosis también es una iatrogenia. Pero el tema básico es asegurarle al cirujano que es muy poco probable que vaya a sangrar su paciente. Por eso, por ejemplo, se utilizan dosis de noxa tan bajitas en la tromboprofilaxis postoperatoria de cirugía de cadera y de rodilla, o apixaban en dosis tan bajitas, o rivaroxaban en dosis tan bajitas. Ahí creo que tiene cabida. Creo que va a tener cabida, como también lo mencionó el doctor Jerjes, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, ya debajo de 15 de depuración de creatinina, estén o no estén en diálisis, esos pacientes son verdaderamente complejos y tienen unas altas tasas de sangrado. Por otra parte, el paciente que tiene una prótesis valvular mecánica, ese paciente necesita anticoagulación potente. Ya hace 15 años a lo mejor, hubo un estudio con dabigatran, un estudio canadiense publicado en New England, que interrumpieron el estudio, era comparado con antagonistas de vitamina K, lo interrumpieron por mayor tasa de trombosis con dabigatran. Y a partir de ahí, nadie tocó los anticoagulantes orales directos. Puede ser que en estos protocolos combinados de dosis muy baja de anticoagulante más aspirina y o clopidogrel, a lo mejor ahí también vayan a tener alguna cabida. Todas son conjeturas. Síndromes coronarios agudos, Ramón. Síndromes coronarios agudos. Y en el seguimiento, como la dosis de compas. Exacto.
Sí, la pregunta que hace el doctor Camacho es muy buena y la perspectiva que nos da el doctor Aspiri pues es también excelente. En mi opinión, la anticoagulación oral es un arte con lo que ustedes utilicen, antagonistas de la vitamina K, inhibidores del factor 10 e inhibidores del factor 11. Es un arte y es muy importante la selección del paciente y el entrenamiento del enfermo. Eh, ¿Qué hacíamos antes de los anticoagulantes orales directos en un paciente que tenía una hemorragia gastrointestinal y tenía una fibrilación auricular con 2 eventos vasculares cerebrales? Los volvíamos a anticoagular. Teníamos que anticoagular con antagonistas de la vitamina K, no había opción. Llegaron los anticoagulantes orales directos y sí nos modificaron algo, sobre todo la facilidad para el enfermo, pero también eso nos obligó a perder el seguimiento del enfermo. Antes, para tomar un INR, lo citaba uno cada 21 días, máximo 30 días, y estábamos en contacto con el paciente. Hoy, el paciente se lleva su blister y puede regresar en un año y él está tomando sus medicamentos. Y el paciente que tiene anticoagulación tiene 3 etapas muy interesantes. Cuando tiene el evento agudo, es el mejor paciente, está muy pendiente y muy atento y con mucho apego. Después entra en una zona gris en donde ya no se siente ya no siente tan peligroso tomar el anticoagulante. Y eso va cayendo hasta el momento en que el paciente puede dejar de tomarlo porque piensa que ya no lo necesita. Entonces, ¿qué significa? Que hay que estar muy cerca del enfermo y hay que estarlo entrenando. Esto, como se ve hoy en día, con la carga asistencial privada o institucional, es muy difícil hacerlo, estar entrenando al enfermo. Entonces, quizás las clínicas de anticoagulación que antes era para ver el INR, hoy debemos formar clínicas de anticoagulación con personal entrenado para que le dé entrenamiento perfecto al paciente cómo tomar el anticoagulante. Por ejemplo, con los inhibidores del factor 10A se han demostrado esofagitis muy graves por reflujo, igual que con la Vigatran. Y hoy una de las recomendaciones que da la FDA y algunos autores es que todos los inhibidores del factor de 10A se deben de tomar con alimento y el paciente no debe adoptar la posición en decúbito dorsal por un tiempo hasta la noche. Y si no lo deben de tomar en la noche. Y esto y otras estrategias pues nos lleva a pensar que con estos nuevos anticoagulantes pues la realidad, yo el nicho que más le veo es el del síndrome coronario agudo, en donde siempre nos da miedo la asociación de un anticoagulante, pero la necesitamos, porque en el síndrome coronario agudo usamos el concepto de inhibición de trombina. En el síndrome coronario crónico, pues ya nos da miedo por la hemorragia y nos vamos al antiplaquetario, a pesar de que la dosis COMPAS pues nos dice también hay que ir sobre la trombina y ya se nos olvida que ahí hay ruptura y que puede haber trombosis. Y ahí yo siento que es el momento, el mejor escenario, el síndrome coronario crónico de alto riesgo. Por eso estoy hablando de un paciente que en la angioplastía se demostró una alta carga de trombo coronario. Bueno, pues ese paciente lo puedo dejar 3, 4 meses antes de hacer un cambio. Sin embargo, pues tendremos que esperar a ver qué nos dice el futuro, ¿no? Esa sería mi contestación, doctor Camacho. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues ya está respondida mi pregunta, doctor. Justo iba primero a felicitarlos a ambos. Una valiosa y extraordinaria ponencia de cada uno en una revisión que realmente nos nutrió a todos. Muchas gracias. Y justo mi pregunta era encaminada al síndrome coronario crónico, ¿no? A estos pacientitos que finalmente necesitamos con alto riesgo, que necesitábamos o necesitamos o les dejamos el Rivaroxaban, ¿no? Entonces, que de acuerdo a lo que usted nos comentaba, la posibilidad yo creo que ese nicho también como una parte importante a considerar. Muchas gracias. Sí, y agregando a lo que menciona la doctora, en el síndrome coronario agudo, ¿quién maneja un síndrome coronario agudo sin un inhibidor de la trombina? Pues nadie, ¿no? En mayor o menor grado. Y después en el síndrome coronario crónico, pues ya no nos gusta porque puede haber hemorragia, a pesar de que hace 20 años
Estudios con antagonistas de la vitamina K demostraban mayor seguridad y menos eventos recurrentes con warfarina comparado con el tratamiento antiplaquetario, pero obviamente con una incidencia no sostenible de complicaciones hemorrágicas. Entonces, pues nos decantamos por los antiplaquetarios, que es un concepto medio complicado porque vamos sobre la vía de las plaquetas, pero de la trombina ahí se queda libre. Entonces, quizás ahí sea la opción en el futuro, ¿no? Quizás. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, claro, doctor Betancourt. Bueno, este es un caso de la vida real, 43 años, femenino, tromboembolia pulmonar, debutante, no TEF masiva, ¿no? Ya con FA, flóter auricular, le quitamos de flóter, le quitamos la FA, se va a su casa tranquilamente con apixaban, rivaroxaban, 20 miligramos, perdón, cada 24 horas, regresa con una hemoglobina de 2 al hospital. Naturalmente tiene una contraindicación absoluta para anticoagulante oral. Se lo suspendemos, le ponemos un oclusor. La estrategia que tenemos ahorita es Coplavix por el tema del oclusor. Digo, solamente por 3 meses. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con la tromboembolia pulmonar? Es la pregunta. Ahorita lo tengo con una dosis ridícula de apixaban de 2.5 miligramos cada 24 horas. Y aún así con el temor de que regrese, nuevamente con un sangrado de tubo digestivo mayor. ¿Cuál sería la estrategia en ese tipo de pacientes? FA, flóter, tromboembolia pulmonar, oclusor. Wow. Tú primero, José Ramón. Yo no estoy muy seguro de que la fibrilación auricular haya sido la causante de la tromboembolia pulmonar. O sea, lo primero es que hay que tratar de definir si hay algún otro factor o presencia de trombo venoso o enfermedades proinflamatorias, cáncer, etcétera, hormonas, etcétera, que estén favoreciendo la tromboembolia venosa. Generalmente, la fibrilación auricular lo que te da es una tromboembolia sistémica más que una tromboembolia pulmonar. Entonces, en ese contexto, para tratar o para prevenir la tromboembolia sistémica, estoy de acuerdo en poner una oclusor de orejuela con alguna de sus alternativas. Y para la parte venosa, si se descarta algún problema, o más bien, buscar el problema venoso, tratar el problema venoso, y una clara alternativa es poner un filtro, sobre todo un filtro reversible. Rara vez ya se ponen filtros que no sean reversibles. Entonces, controlas el problema y quitas el filtro. Por ejemplo, si es un embarazo, cuando después del puerperio quitas el filtro. Si es no sé, cáncer, después de quitar el cáncer puedes quitar el filtro. Cosas de ese tipo. Sí, el caso es complicado y bueno, yo agregaría lo que menciona el doctor Aspiri. 43 años está en el borderline de una trombofilia, ¿verdad? Si fuera menos de 40, pues buscas trombofilia, pero 43, pues 3 años no es tanta diferencia. Entonces, la posibilidad de una trombofilia ahí está, que hay que tenerla en cuenta. Segundo punto importante es quizás la evaluación de la paciente en forma secuencial con dímero D. Si el dímero D es un biomarcador desaprovechado en nuestra práctica cotidiana. Cuando un paciente llega con tromboembolia pulmonar y llega con dímero de 5000, uno anticoagula y uno ve cómo hay una caída progresiva del dímero D hasta que cuando sale prácticamente es normal. Entonces ahí el dímero D nos habla entonces de efectividad terapéutica, nos ayuda. Y el dímero D es un elemento que nos está hablando de que puede haber formación de trombina reciente o un estado de hipercoagulabilidad muy alto. Entonces, en esa enferma, tomarle ocasionalmente, cada 2 meses, cada 3 meses, un dímero D y ver cómo está, pues eso nos podría ayudar.
porque no hay ninguna trombosis que empiece así con dímero D de 0. El trombo se hace y se expresa el dímero D y el paciente va a tener 3.000, 4.000 de dímero D, pero no empezó con 3.000, 4.000, esa es ya la punta final. Empezó con 700, 800, 1.000 y en ese momento puede uno tener la decisión de rastrear con el sistema de ultrasonido, ver si hay o no trombos y tomar decisiones. Si hay un trombo proximal, pues la opción que da el doctor Aspiri pues es muy importante, ponerle un filtro y tratar de hacer algo mecánico. Si es distal, pues no se preocupa uno tanto. Y en esa forma darle seguimiento, porque una trombolia masiva, las tromboembolias pulmonares tienen fenotipos. Es decir, el que hace una trombolia masiva, la próxima trombolia no va a ser menor, va a ser masiva. Y viceversa, el que empieza con una trombolia menor, su próxima trombolia va a ser menor. Ese es un fenotipo que no está bien explicado en la literatura, pero tomar en cuenta, pero es una enferma que debe estar cercana a usted, doctor. Gracias. Bueno, creo que estamos en tiempo. Bueno, pues les agradezco mucho al doctor Aspiri su excelentísima participación. Pues como siempre, para mí es un placer siempre tener estos eventos con el doctor Aspiri, que es un cardiólogo icónico en Monterrey, con un alto conocimiento y expertise y destrezas. Y a todos ustedes, pues les agradezco su presencia y les deseo que sigan disfrutando del Hard Monterrey. Muchas gracias.